buen día, soy Jorielis Marchán. El día de hoy me corresponde hablar acerca de la filosofía política. La filosofía pretende explicar el comportamiento de su base, que es la política. Uno de los principales filósofos políticos se considera que fue Sócrates, ya que él establecía que la persona correcta para un gobierno era una persona sabia, es decir, un filósofo. También se dedicó a realizar una actividad en la calle, donde evaluaba las circunstancias humanas. Esta actividad él la consideró que era política pública y a su misma vez decía que era de razonamiento y de comportamientos jurídicos. Esta teoría estableció una crítica de Platón, donde se encargó de divorciar la filosofía de la política y estableció que la filosofía sirve como guía hacia la política. Ahora sí, el concepto de la filosofía básicamente se encarga en estudiar los principios básicos de ella y regular las relaciones entre la sociedad y las personas. A su misma vez se encarga de estudiar lo que es la forma de gobierno, la justicia, la igualdad y la forma del comportamiento de las leyes. Vamos a hablar entonces de la filosofía política de Marx y de Engels. Ellos aportaron en su obra El Manifiesto Comunista, que fue publicada en el año 1948, las bases políticas del comunismo y a su misma vez buscaban la aceptación de este, ya que básicamente esto se refiere a la lucha de clases, donde se encontraba el opresor y el oprimido. Por una parte se encontraba el Estado burgués, que ellos lo consideraban como aquel Estado esclavizante y explotador. Y por otra parte se encontraban los proletarios, que eran aquellas personas obreras y trabajadoras. Básicamente, los proletarios aumentaban siempre y cuando aumentaban las ganancias del Estado capitalista, ya que estas mismas ganancias eran para ellos mismos. También se consideraban como proletarios los comerciantes y las personas de clase media, ya que se estableció que nunca iban a poder competir con grandes capitalistas. El Manifiesto Comunista básicamente trataba de establecer igualdad entre las personas y así eliminar las clases sociales y acabar y desaparecer con la explotación, ya que se puede explicar por un ejemplo de esta manera. Si una persona trabaja en una fábrica de silla, donde realiza una silla y esto le consume 2 horas de su tiempo. Estas 2 horas deberían ser pagadas con un sueldo que sea capaz de sustituir sus necesidades básicas como vivienda y alimento. El problema se presentaba que la persona no trabaja 2 horas, sino que trabaja 10, lo cual no son pagadas. Entonces esto generaba lo que es la plusvalía, porque le generaba más ganancia al Estado capitalista y menos para el obrero. Esto era lo que consideraban ellos la explotación al obrero. Por eso buscaban eliminar las clases sociales y tomar el poder para preparar a los obreros y así tener un mejor Estado. La teoría política marxista, como ya lo dije anteriormente, se trataba de eliminar las clases sociales y desaparecerlas, para así tener un Estado igualitario. También proponía sustituir las propiedades privadas por las propiedades públicas, y así que se le brindara un salario correcto a los trabajadores por lo que ellos realizaban. El Estado capitalista. Se dice que el que fundamentó el Estado capitalista fue en el año 1776 por Adam Smith, donde se encargó de establecer sus bases legales. Básicamente, el capitalismo es un sistema económico que se encarga de establecer y aumentar las ganancias y asimismo maximizar la plusvalía, ya que en este estado sí se permite la propiedad pública, que es necesaria, y estos son gobernados por una persona que protege, o sea, por un gobierno que protege sus propiedades. Estado de transición. Para Marx establecía que en el poder del Estado y la lucha de clases era una relación muy estrecha, ya que no solo se buscaba tomar el poder político, sino también desaparecer y eliminar sus instituciones,
ya que se decía que se encontraban en un periodo de transformación y la meta era llegar a un Estado comunista. La dictadura del proletario. Se consideró como dictadura cuando el proletario, o sea, la clase obrera y trabajadora, era la que ejercía el poder político, ya que se buscó también estructurar su forma política. Por otra parte, hablaremos de lo que es la extinción del Estado. El Estado se dice que se extinguía porque se encontraba en una opresión entre la clase burgués y la clase comunista, y a su misma vez de la clase comunista a la clase burgués. Por eso se decía que era necesario la extinción de un Estado, ya que Lenin estableció una crítica sobre esto. Decía que el comunismo era bueno, ya que las personas no trabajaban por obligación, sino que lo realizaban por necesidad, y ya aquí se estaría realizando el trabajo como la persona lo realizaba de forma voluntaria. Donde decía que se extinguía la forma de Estado cuando desaparecía por completo el Estado capitalista y existía una igualdad en la sociedad, y allí se podría considerar esto como la libertad. El internacionalismo del proletario. Básicamente, esto se refiere que es aquel movimiento que colabora entre las naciones. Marx y Engels propusieron el comunismo a las naciones que se encontraban con una lucha de clases con el Estado burgués, donde se buscaba aplicar el comunismo y sus bases para la salida de esto, ya que se buscaba formalizar a los proletarios para que ellos fueran los que tuvieran la forma política y asimismo establecer la igualdad entre las personas. Esto ha sido todo.